salido de ti el congregarte esta tarde aquí. ¿Podrías levantar la mano, por favor, personas que están nuevas? Tenemos varias personas, por ahí también, por aquí por la derecha. A todos ustedes la más cordial bienvenida. Un aplauso, que el Señor les guarde y gracias por acompañarnos. Bendiciones. Muchas gracias. Voy a pedirte un favor, Guillermo. Lo que te voy a pedir no lo vas a entender, te los voy a explicar después. ¿Puedes salir un momentito de tu asiento? Y detrás de ti, no, en la otra fila hay un chico alto. Sal, no te preocupes, sal. Eso, yo te indico. Ve por el pasillo. La primera fila, no, la segunda a la derecha. Ahí, párate. No, detrás tuyo. A ese chico que está sentado, ahora a tu izquierda. A ese chico dale un abrazo. A ese que está ahí sentadito. A ese, dale un abrazo. Y ahora dele un aplauso y después os explico por qué. Después te explico. Yo sé que es la primera vez que os veis y dirá, ¿qué le pasa a Manolo esta tarde? Tranquilo, no se me ha ido la olla, ¿eh? Sé lo que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Muy bien, hermanos. ¿Tan bien, tan tranquilos? Yo tengo un poquito de calor, pero bueno, fuera creo que hay más. No podemos bajar más la temperatura de los aires acondicionados porque si no salta la palanca. Si forzamos los aparatos estos que tenemos, nos va a saltar la palanca y entonces va a ser peor el remedio que la enfermedad. ¿No, José Gregorio? Muy bien. Cierra tus ojos un instante. Vamos a pedirle al Señor que esta palabra que ustedes van a escuchar en el día de hoy sea una palabra que nos oriente, que nos fortalezca la fe, que nos motive, que nos ayude a entender un poco más lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque como creyentes no podemos vivir en la indiferencia, en la ignorancia, ni mirar a otro lado, sino que tenemos que ser como el lema que hemos escogido para este año, entendidos en los tiempos. Por eso te pedimos, Señor, que en esta tarde esta palabra que has puesto en mi corazón compartir con tu pueblo sea de bendición y podamos disfrutar de ella y podamos recibirla con gozo, con alegría, sabiendo que es una palabra que viene de tu corazón al nuestro, Señor. Y pedimos que tú nos hables y que quites cualquier obstáculo, cualquier prejuicio, cualquier cosa que sea un estorbo entre tu palabra y nosotros. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo venía preparando esta palabra durante esta semana y yo iba a decir algunas cosas en esta tarde que ya no las puedo decir. Y os voy a decir por qué. Porque yo iba a decirles a ustedes lo que iba a ocurrir dentro de muy poco tiempo, como algo no muy lejano en el tiempo, pero lo que les iba a decir como algo futuro ya está sucediendo. Por lo tanto, los acontecimientos ocurren con una rapidez tan tremenda que lo que uno está pensando decir el lunes para el domingo a la tarde resulta que llega el martes y cambia todo y ahora tienes que darle otro enfoque al mensaje o al estudio de la palabra. Quiero llevarles en primer lugar a una primera lectura que se encuentra en un libro que es muy bonito, tal vez no es muy conocido por algunos de ustedes, sobre todo a lo mejor por los que están empezando, pero es un libro muy interesante y creo que nos va a venir muy bien esta primera lectura. Se encuentra en el libro de Esdras, capítulo 1, por favor, libro de Esdras, capítulo 1. Los que tengan su Biblia ahí pueden seguir la lectura y los que no, pues en las pantallas de la iglesia vamos a proyectar ahora esta lectura para que ustedes la puedan seguir juntamente conmigo. Esdras, capítulo 1, a partir del versículo 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa al Señor, al Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Este libro de Esdras es muy interesante porque nos habla acerca del retorno
del cautiverio en Babilonia después de 70 largos años. Ahora, yo estoy a título personal estudiando un capítulo del libro de Levítico, que es el capítulo 25, donde hay una serie de leyes muy interesantes, y tengo que hacer referencia a una de esas leyes, a uno de esos mandamientos que se conoce como la Shemitah. No hay una palabra exacta que se pueda, digamos, traducir al castellano por esa palabra Shemitah, pero a grandes rasgos esta ley, este mandamiento consistía en que los agricultores en Israel cada 7 años tenían que dejar reposar la tierra. No podían sembrarla. Algunos se preguntarán, ¿y de qué vivía la gente si no sembraba? El Señor les había prometido que si cumplían esta ley, la cosecha del año anterior, es decir, la del sexto, sería tan abundante que duraría por 3 largos años. Esta ley del descanso de la tierra está comprobado que si las naciones del mundo la pusieran en práctica, no comeríamos tanta basura como estamos comiendo. Que ya a veces la fruta ni sabe a fruta, ni las papas saben a papas, y no sabes realmente lo que estás comiendo, porque tiene tantos pesticidas y tiene tantos productos químicos que lamentablemente a veces lo que estamos comiendo, tanto a corto como a largo plazo, pues puede perjudicar seriamente nuestra salud. Pero si dejáramos descansar, como dice la Biblia, la tierra cada 7 años, la tierra se regeneraría y daría otra vez fruto en abundancia con mayor calidad. Desen cuenta que el sabor de las frutas, de las hortalizas, de las verduras que comemos nosotros hoy en día no tiene absolutamente nada que ver con la vitalidad que daban en los tiempos de la Biblia. En los tiempos de la Biblia todo lo que se comía tenía un sabor extraordinario y le proporcionaba al hombre tal energía que comiendo muchísimo menos cantidad que lo que se come hoy en día, la gente no solamente vivía mejor, sino que además vivía más. Ahora bien, durante los 490 años que el pueblo de Israel estuvo en la tierra prometida, cuando entran con Josué, ¿se acuerdan? Nunca cumplieron esta ley del reposo de la tierra, del Shabbat Shabbatón. Es decir, hay un día de reposo a la semana, que es el día sábado, y tenía que haber cada 7 años un reposo para la tierra. Y eso iba a beneficiar mucho a la agricultura. Nunca, repito, en esos 490 años cumplieron con esta ley. Por lo tanto, si durante 490 años no cumplieron con esta ley del reposo de la tierra, ¿cuántos años le debían de obediencia al Señor, al dueño de la tierra? 70 años. Ustedes multiplican 70 por 7 y te da automáticamente la cifra de 490 años. Por lo tanto, tenían que ser sacados de su tierra, tierra que era del Señor, pero que ellos podían disfrutar de ella siempre y cuando obedecieran y cumplieran con los preceptos de la Biblia. Pero como no habían cumplido con esta ley, son sacados de su tierra las tribus del sur, Judá y Benjamín, y son llevadas al cautiverio en Babilonia. Porque en el año 586 antes de Cristo, recuerden esta fecha, 586 antes de Cristo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacó Jerusalén y la destruyó. Se llevó los tesoros del templo a Babilonia. Miles de personas perdieron la vida, pero también miles de personas fueron llevadas al cautiverio en Babilonia. Y allí estuvieron 70 años. Y el salmo que se leía, o parte del Salmo 137 que se leía en esta tarde, habla del dolor, habla de la tristeza que sufrían los que estaban en el cautiverio. Cuando les decían, cantadnos algunas de esas canciones tan bonitas que ustedes cantaban cuando vivían en Sión o en Jerusalén. Y ellos respondían, ¿y cómo cantaremos cántico al Señor en tierra de extraños? Dice que colgaban sus arpas, colgaban sus instrumentos de música en los árboles y comenzaban a llorar, acordándose de la gloria pasada. Y decían aquello de Jerusalén, Jerusalén, si me olvidare de ti, que pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pega a mi paladar. Ahora bien, 70 años después de esa tragedia nacional, donde muchos fueron llevados al cautiverio, y conocemos nombres de personas muy famosas que vivieron durante esos 70 años en el cautiverio en Babilonia. Por ejemplo, uno de ellos, Daniel. Otro de ellos, Azarías, Misael. Otro de ellos, Ezequiel. Entonces vemos que antes de ser llevados, antes de ser arrancados por la fuerza de su tierra, hubo en Jerusalén un profeta llamado Jeremías. Ahora, yo les voy a pedir un favor a todos ustedes en esta tarde. Yo sé que ustedes siempre, y es algo que a mí a veces me pone un poco
un poco nervioso, no mucho, pero un poco nervioso, es ver que a veces cuando yo predico hay un silencio en la sala impresionante. Y créame que a mí eso a veces me pone nervioso, porque no sé si es porque están prestando mucha atención, porque el tema es muy interesante o porque la gente se quedó dormida. Entonces, hacedme el favor de prestar mucha atención, pero de vez en cuando, por ahí el que quiera, puede decir algún amén. Porque yo a veces con este montón de luces que tengo delante de mí, apenas veo los que están allá atrás, entonces digo, oye, ¿me habré quedado solo como en los días de la pandemia? Que prediqué a las sillas, o todavía estarán por ahí. Gracias que hoy están en las primeras filas algunas hermanas y hermanos para tener esa tranquilidad de que no me he quedado solo, ¿no? Ahora bien, Jeremías había dicho que cuando pasaran los 70 años del reposo de la tierra, el Señor los volvería a traer. Ahora, ¿cómo van a salir de Babilonia si Nabucodonosor los ha castigado, les ha roto las murallas, les ha destruido el templo, ha profanado el lugar santísimo, se ha llevado los tesoros a Babilonia? ¿Cómo ahora van a pensar ustedes que el mismo rey que ha hecho ese destrozo en el país les va a dar permiso para volver a su tierra? Es algo impensable, es una locura. Sin embargo, escuchen este dato, porque algunos de ustedes están hablando últimamente con mucha gente inconversa, o digamos con gente interesada en la Biblia o en el Señor. Y este dato que te voy a dar es espectacular, espero que lo recuerden. Ellos estaban en Babilonia privados de libertad, no podían salir de allí. Pero Jeremías les había dicho que después de 70 años saldrían. ¿Pero cómo? Bueno, resulta que 150 años antes del nacimiento de este rey que hemos leído esta tarde, el rey Ciro de Persia, el Espíritu Santo inspiró al profeta Isaías para que escribiera estas palabras. Escúchenlas un momentito. Después les digo dónde estoy leyendo. Así ha dicho el Señor a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Y le da una profecía tremenda a un hombre que no existía en el momento en el que Isaías escribe esto. Repito, 150 años antes del nacimiento del rey Ciro, Isaías, por inspiración divina, evidentemente, porque no tiene ninguna lógica lo que estamos diciendo en esta tarde, recibió que nacería en un momento de la historia un hombre que le pondrían sus padres por nombre Ciro, y que sería un rey que les permitiría volver a los cautivos a su tierra, a Jerusalén, después de 70 años. Para que veas cómo la Biblia se adelanta en el tiempo y en el espacio y te da a ti una herramienta tremendamente poderosa, no para convencer a nadie de que la Biblia es la verdad y la palabra de Dios, pero por lo menos hacer pensar y recapacitar a la gente acerca de la credibilidad de la cual goza este libro. 70 años después del cautiverio volvieron, lógicamente, por sentido común. Muchos de los que fueron a Babilonia murieron en Babilonia. Otros nacieron en Babilonia y no conocían nada de Israel, de Jerusalén, del templo ni nada. Pero el rey Ciro sintió en su corazón el deseo de construir en Jerusalén, no en cualquier parte del mundo, en Jerusalén, un templo, una casa al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y quién mejor que los judíos para construir ese templo? ¿Quién mejor que ellos para volver a su país, a su tierra, que lógicamente estaba hecha a pedazos, escombros, la tierra abandonada, etcétera, etcétera? Pero volvieron. Ahora, antes de ir a Jerusalén nuevamente, un profeta llamado Daniel, que yo lo considero el libro de Daniel, el Apocalipsis del Antiguo Testamento, tuvo un día un sueño, y en ese sueño vio 4 animales. Yo sé que son muchos datos, pero yo sé que ustedes tienen una memoria tremenda. Y dentro de un mes les voy a preguntar todo esto y me lo va a decir de memoria, como yo te lo estoy diciendo de memoria en esta tarde, ¿vale? Él vio 4 animales. Dice que vio a un león, pero con alas. Y ese león, cuando el Señor le dice, mira, ese león, ¿sabes a quién representa? Al imperio en el cual estás viviendo ahora mismo, a Babilonia. Pero cuando este imperio se extinga, se levantará otro imperio que será el de los medos persas. Y dice que lo vio tipificado por la figura de un oso. Pero ese imperio también va a caer. Y se levantará un tercer imperio. Y ese tercer imperio será el imperio de los griegos, con Alejandro Magno a la cabeza. Y entonces dice que vio como un leopardo con 4 cabezas
que representan los 4 generales de su ejército que se iban a distribuir el territorio, el imperio de Alejandro Magno cuando éste muriera. Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Lisimaco. ¿Me lo pueden repetir? No, no hace falta. Esos 4 generales, cuando Alejandro Magno muere, dicen: vamos a repartirnos el imperio. ¿Y cómo podía saber Daniel que iba a haber un imperio que se iba a dividir en 4? Bueno, ahí ves lo poderosa que es la Biblia. Y un cuarto imperio que lo ve como una bestia con una cabeza, con 10 cuernos, que hace un daño terrible a la humanidad, y fue el imperio del Nuevo Testamento, el imperio que estaba en la época de Jesús y de los apóstoles, que fue el imperio romano. Nabucodonosor había tenido un sueño con una imagen de oro, plata, bronce y hierro, y son los mismos imperios. El oro es Babilonia, la plata es los medos persas, el bronce son los griegos y el hierro con barro son los romanos. Cuando ellos vuelven a su tierra, vuelven financiados, escuchen bien esto, por el imperio de Persia. Ellos no tenían capacidad económica para reconstruir un país, una ciudad, unas murallas. Acabo de leer el libro de Nehemías, lo acabo de terminar de leer hace unos días. ¿Y saben el esfuerzo tan grande que se tuvo que realizar para construir una muralla, cerrar el perímetro de la ciudad de Jerusalén? Que, por cierto, las murallas de la época de Nehemías, todavía los restos se pueden ver en algunas partes de Jerusalén, y que eran mucho más grandes que las que están actualmente, que fueron construidas en el siglo XVI por Sulimán el Magnífico. Todo eso lo financió Ciro, el rey de Persia. Les dio dinero, les dio soldados, les dio plata, les dio oro, les dio madera, y construyeron el templo de Jerusalén, el segundo. Ahora bien, la Biblia nos enseña que este rey era el ungido de Dios. La palabra ungido es una palabra, tiene un término con unas connotaciones espirituales muy fuertes, porque es la palabra Mashiach. El ungido es el escogido de Dios para una finalidad. Por eso conocemos al Señor Jesucristo como el Señor Jesús, Yeshua, a Mashiach, como el ungido. Conocemos al rey Saúl como el ungido, como el Mesías, el Mashiach. Y ahora este rey, que es un gentil, que no es judío, el Señor lo llama por primera vez a un gentil: este es mi ungido, este es el instrumento que yo voy a utilizar para que vuelva mi pueblo a su tierra y la reconstruya. Ahora, ese imperio de Persia, hasta 1979, la mayoría de ustedes no habían nacido. En 1979, en ese país que estaba bajo el Shah de Persia, ¿se acuerdan?, experimenta una revolución islámica que ha durado más de 47 años, y le cambiaron el nombre de Persia por Irán. Y yo iba a decir hoy, pero ya no lo puedo decir porque ya sucedió, yo iba a decir que antes de que terminara este año 2025, Israel sí o sí iba a atacar a Irán. Iba a atacar Irán, tiempo futuro. Pero preparando este mensaje, estudiando todo esto, para mi sorpresa, resulta que hace unos días, de madrugada, Israel atacó Irán. Ahora, hay 4 acontecimientos que tienen que ver mucho con la Biblia, con este imperio. Recuerden que, por ejemplo, España en la Biblia es mencionada 2 veces. Jerusalén miles de veces. Pero Persia, el actual Irán, 240 veces. Es decir, que si Dios habla 240 veces de esta gente, es para prestar atención, ¿no les parece? 240 versículos en el Antiguo Testamento que hablan acerca de Persia o la actual Irán. Aunque sabemos que los pueblos, ¿verdad?, se han ido mezclando entre ellos, pero la zona geográfica de Irán actualmente es lo que ocupaba antiguamente el imperio de Persia, del cual hablaremos un poquito más adelante. Ahora, quiero ponerles ahí en la pantalla para que ustedes lo puedan ver, tanto los que están aquí como los que están en casa, 4 puntos fundamentales que la Biblia menciona referente a este pueblo o a esta gente. Primero, ya hemos hablado del primero. Ciro, rey de Persia, en el primer año de su mandato, de su reinado, decide en su corazón darles la libertad para que retornen todos los que quieran a Jerusalén y reconstruyan el templo, las murallas, la ciudad, etcétera, etcétera. Es algo a tener en cuenta, porque el segundo templo, la reconstrucción de la ciudad, fue financiada prácticamente en su totalidad por la mano de un persa, o de lo que diríamos hoy en día, de un iraní. El segundo acontecimiento que tiene que ver ya con el Nuevo Testamento es cuando unos magos, que no son reyes, unos magos, unos astrólogos, unos observadores de las estrellas, de las constelaciones, etcétera, sienten en su corazón ir desde su país, que está casi a 2000 kilómetros
de Israel, caminando o en camellos como mucho, para dirigirse a una pequeña población que se llamaba Belén o Betlehem, la casa del pan, donde había nacido el rey de los judíos. Cuando ellos llegan a Jerusalén, donde vivía en aquel momento Herodes, aunque tenía palacios por todo el país, resulta que le dicen al rey en su propia cara: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Segundo acontecimiento que tiene que ver ahora con la figura del Mesías, del Señor Jesucristo, y que son magos que vienen de esa región del mundo, de Persia, la actual Irán. Si seguimos avanzando en las páginas del Nuevo Testamento, encontramos que en el día de Pentecostés, una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua, es decir, de la muerte del Señor Jesucristo, hay un pequeño remanente de hombres y mujeres en una casa en Jerusalén, que en mi opinión personal no era una casa normal y corriente, sino que probablemente sería el mismísimo templo de Jerusalén, porque hablan del aposento, hablan de la casa alta, y la casa más alta de Jerusalén, sin lugar a dudas, era el templo de Jerusalén, que estaba en el monte Moriah. Ellos estaban orando y a las 9 en punto de la mañana pasa algo que nunca había sucedido. Dice que comenzaron a aparecer lenguas repartidas como de fuego que se metían sobre el cuerpo de cada uno de los que estaban allí orando. Y dice que vino un viento recio que soplaba y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y la evidencia de que estaban en ese momento siendo utilizados por el Espíritu Santo o siendo llenos por el Espíritu Santo es que comenzaron a hablar en otras lenguas. Comenzaron a hablar en idiomas que ellos no habían aprendido en la escuela. Eran idiomas desconocidos para ellos, pero conocidos para la gente que estaba en aquel momento en Jerusalén, que probablemente, y no exagero, sería como 1 millón de personas. Y algunos se preguntarán: ¿y de dónde salió tanta gente? ¿De dónde salió ese 1 millón de personas? Porque aquí hay una lista en el Hechos capítulo 2, por si después lo quieren leer, de más de 20 países que están allí con una pequeña representación: partos, medos, elamitas, cretenses, árabes, judíos, prosélitos, sí, casi de todas las naciones de la tierra, por lo menos cercanas a Jerusalén. Y dice la Biblia que oyéndoles hablar las maravillas de Dios en las lenguas de sus países, se quedan maravillados y dijeron: ¿pero esto qué es? ¿Cómo este pescador de Galilea, que apenas sabe hablar, hombre sin letras, sin grandes estudios, le oigo hablar en mi propia lengua, y el otro la misma, y el otro, y algunos decían: es que están borrachos? Hombre, yo les digo una cosa, y perdonen si les ofendo: si yo tuviera la seguridad de que emborrachándome un día aprendo a hablar 20 idiomas, perdonen, yo me borracho esta noche. Hermano, Manolo, tú te emborrachas esta noche y mañana sabes hablar 20 idiomas diferentes. Venga, empieza a traer garimbas una detrás de otra. Venga, una detrás de otra. Y mañana predico en 20 idiomas. Pediré perdón por la borrachera del día anterior, pero ahora puedo predicar en 20 idiomas. No estaban borrachos. Pedro oyó el comentario y dice: momentito, no estamos borrachos, como vosotros suponéis. Es que estamos borrachos, pero del Espíritu de Dios. La presencia del Señor ha venido a nuestras vidas, y sin yo saber hablar en árabe, sin yo saber hablar en tu idioma, yo te estoy hablando porque Dios me está usando en este momento para darte testimonio de que aquel que ustedes mataron y crucificaron, el Dios el eterno, lo ha levantado, lo ha hecho Señor y Cristo. Y fue algo increíble, una experiencia tremenda. Y allí, en esa lista de los que están allí presentes, representando a sus países, que habían venido para presentar sus ofrendas y sus diezmos en Jerusalén, porque era una fiesta que tenían que estar allí, los primeros que se mencionan son, escucha, partos, medos y elamitas. ¿Y estos de dónde son? Los partos, los medos y los elamitas, de la antigua Persia, del actual Irán. Es decir, que son los que financian el templo, son los primeros en adorar al niño, a Jesús, en aquel lugar, y son los primeros mencionados en la lista cuando reciben el Espíritu Santo, los 120 en el aposento alto, y estos van allí y les oyen. Y curiosamente aparecen los iraníes o los persas. Es como si dijeran los andaluces, los madrileños y los catalanes, que todos son españoles todavía, ¿no? Pues allí estaban los partos, los medos y los elamitas. ¿Y estos de dónde son? Estos son de Persia. Allí están. Pero luego hay un cuarto acontecimiento, porque de los 4 de la lista, 3 se han cumplido. El cuarto todavía no. Y lo vamos a leer un momentito en Ezequiel capítulo 38, verso 5. Y tiene que ver con la guerra. Sí, hermanos, con la guerra. La Biblia dice que hay un tiempo para paz y un tiempo para la guerra. Un tiempo para reír y un tiempo para llorar. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Y estamos en tiempo de guerra. Así de claro. Ezequiel 38 nos habla acerca de la invasión que experimentará Israel en los últimos tiempos.
y tienen todo el capítulo 38, todo el capítulo 39, las naciones que se van a unir para venir a pelear contra Israel, contra Jerusalén. Y hay una lista de naciones. En el capítulo 38, versículo 1 dice: vino a mí palabra de Dios diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Todo esto tiene una explicación, yo no tengo tiempo para explicar esta ahora, pero dice: este hombre es príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetízale a él y dile: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes y todo en todo equipados, gran multitud de paveses, escudos, teniendo ellos espadas. Y ahora menciona varias naciones como Persia, Cus y Fut con ellos. Hay naciones que hasta el día de hoy se llaman igual. Por ejemplo, Egipto nunca ha cambiado el nombre, siempre se ha llamado igual, Egipto. Siria siempre se ha llamado igual, Siria. Fue antes, ahora y después. Pero Irán, hubo un momento en la historia que se conocía como Persia. Y Persia dice que en los últimos tiempos, en la famosa batalla de Armagedón, apoyará una confederación enorme de países que, viendo que ellos solos no pueden, se van a unir a otros con un fin en común, que es ir a Israel y atacarlo. Y la Biblia dice cuánto durará esa guerra, cuánta gente va a morir, cómo los van a enterrar, qué tipo de armas se van a utilizar. Y te estarás preguntando: pero ¿cómo puede la Biblia decir, hace miles de años, cuántas naciones, cuánta gente, cuánto tiempo se va a estar enterrando cadáveres, cuánto tiempo se va a estar quemando armamento al fuego? ¿Cómo puede decir la Biblia todo eso si no existía esta gente, no existían estas armas? Bueno, ahí te das cuenta de que la Biblia no es un libro normal y corriente, sino es la palabra de Dios. Y Dios, que es el único que conoce el futuro, cuando quiere lo revela a sus siervos en su palabra, y es lo que estamos haciendo en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, estamos en este momento, en un momento muy interesante de la historia y muy complicado. Anoche fueron destruidas en la ciudad o cercano a Tel Aviv 61 edificios. Eso nunca había pasado en Israel, nunca, jamás. Lo del 7 de octubre fue un pequeño botón de muestra de lo que ha ocurrido en estos últimos 2 días, en estas últimas 48 horas. Estamos en contacto directo con hermanos, con amigos. Recuerden que una hermana de nuestra congregación, Canderina, está en este momento en Israel y ha estado más tiempo dentro de los refugios que fuera. Y esta mañana, muy temprano a la mañana, tengan en cuenta que en Israel ahora mismo son 2 horas más que aquí, me llamaba una hermana que nos sigue por internet, ya es una anciana, tiene más de 90 años. Su marido el año pasado nos dijo que tenía 98 años, por lo tanto ya están más cerca de los 100, o hace 2 años nos lo dijo. Ellos viven en la famosa y preciosa ciudad de Tiberias, junto al mar de Galilea, una casa espectacular en lo alto de la montaña, con unas vistas realmente espectaculares. Pero ella me llamaba, sobre todo, como me dice ella, mi lindo pastor. Nadie me llame así, por favor. Pero ella no me llama ni mi mujer así, imagínate llamarme tú así. Mi lindo pastor, mi querido pastor, por favor, dile a los hermanos que ore mucho por nosotros. Estamos muy asustados. Dice, estamos en el refugio. Yo le pregunté si tenían agua, comida. Dice, todo eso lo tenemos, no pasa nada. Pero esta mañana me levanté asustada porque sonaron las alarmas. Yo las acabo de apagar ahora porque estaban sonando hace un instante. Y no podía cerrar la ventana de hierro y tuve que llamar a la vecina porque son ventanas muy pesadas. Y ayer hablaba con nuestro hermano Adolfo y Paula, que si Dios lo permite, vamos a ver, estarán con nosotros aquí en el mes de agosto. Y hablaba con nuestro hermano Eliezer y con varios hermanos de Israel. Y hay una situación en este momento muy, muy complicada. Yo hice una videollamada al conductor árabe que nosotros contratamos cuando vamos a Israel, y hablábamos desde el refugio. Me enseñó a los hermanos que estaban en el refugio. Allí estaban cantando, estaban orando, estaban alabando al Señor, pero estaban en el refugio. Y hemos recibido imágenes de hermanos que están en refugios, que no pueden salir, etcétera, etcétera. No hay marcha atrás, mis queridos hermanos. Tengo un dato muy, muy importante que está basado en el capítulo que yo a título personal estoy estudiando, que aún no he compartido nada de eso. Simplemente les voy a pedir, si quieren, que lean por favor en cuanto puedan el capítulo 25 del libro de Levítico. El capítulo 25 del libro de Levítico, dentro de muchas cosas, nos dice lo siguiente: que cada 50 años, repito, cada 50 años, en el año de jubileo, se tenían que perdonar las deudas. Los esclavos tenían que ser puestos en libertad. De ahí viene también un poco la frase: Padre nuestro, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que cada 50 años
se perdonaban las deudas, se soltaban a los esclavos, era el año de jubileo, era un año de festividad, era un año de libertad. Y estuve investigando, y si quieren les doy el dato ahora mismo porque lo tengo por aquí. Estuve investigando cuándo se va a celebrar el próximo año de jubileo. Es decir, cuándo vendrá un año bíblicamente hablando especial, un año bíblicamente diferente, un año en el que vamos a ver cambios muy significativos en la economía, en la política, en el ambiente espiritual. Y curiosamente, investigando todo esto, todavía estoy a título personal viendo esto, será en el año 5788. Pero no del calendario nuestro, no del calendario nuestro. Manolo, si es en el 5700, Manolo, yo en el 5700 estoy con la carroza de oro dando paseos por la Nueva Jerusalén, ¿no? Que se revienten aquí abajo, que yo estoy allí con Abraham, con Isaac, No. Ese es en el calendario hebreo bíblico. ¿Lo quieren saber en el calendario nuestro? Entre septiembre y octubre del 2027. Qué curioso, ¿no? En el 2027 se volverá a celebrar el año de jubileo, que es el año más espectacular del año, que hace 50 años que no se celebra, 48 ahora mismo, y donde siempre se han producido cambios en todo, en lo político, en lo social, en lo espiritual, absolutamente en todo. Y yo creo que hasta el 2027 podemos aguantar, ¿no, hermano? Lo dijo el otro día don Peter, que él por lo menos hasta el 27 va a aguantar. ¿No lo oyeron? Hombre, si don Peter va a aguantar hasta el 27, yo no me lo pierdo, aunque yo creo que no va a llegar ni a agosto, pero bueno, por si acaso, ¿no? Lo curioso de todo esto es que hay una profecía acerca de lo que le va a ocurrir a ese pueblo del cual estamos hablando en esta tarde. Sin lugar a dudas, este ataque preventivo era necesario. Y les voy a decir por qué. Porque hay muchos países en el mundo que tienen armas nucleares. Israel es uno de ellos, Francia, Estados Unidos, Pakistán, Rusia. Pero ningún país árabe tiene acceso a armas atómicas. Las armas atómicas, dijo Albert Einstein, si se usan en una tercera guerra mundial, la cuarta la tendríamos que pelear con piedras y con palos. Porque las secuelas que dejan en el agua, en el ambiente, en el aire, en todo, son secuelas que matan por 100, 200, 300 o más años. Solamente una bomba atómica puede matar en segundos a 2 millones de personas. En 3 segundos, 2 millones de personas, 3 millones de personas pueden morir en cuestión de segundos. Y hay un país que está obsesionado con la idea de destruir al pequeño territorio de Israel, donde no solamente viven judíos, sino que viven nuestros hermanos en Cristo. Que allí hay congregaciones, yo he predicado en Tel Aviv, he predicado en Askelon, he predicado en Beersheba. Es decir, allí hay pastores, hay hermanos nuestros, hay jóvenes, hay niños, hay árabes cristianos. Ayer mataron una familia cristiana, sus 3 hijas, su esposa y el marido. Hay drusos, hay beduinos, hay muchas etnias en aquel lugar. Y este país de antigua Persia o Irán ha dicho, y lo ha dicho muchas veces, y lo pueden comprobar, por ejemplo, en Internet, que hoy en día en Internet pueden encontrar muchas cosas, que ellos están con esa obsesión, construir, hacer, fabricar armas nucleares para destruir a Israel y borrar a ese estado satánico, como dicen ellos, de la faz de la tierra. ¿Cómo tendría que reaccionar un país tan pequeño cuando sabes que hay alguien que ha dicho abiertamente en todos los foros habidos y por haber que su obsesión es destruir y arrasar de la faz de la tierra a esta pequeña nación? Pues se descubrió, hermanos queridos, que dentro de unos pocos días, máximo un par de semanas, estas 15 bombas atómicas estarían listas para ser lanzadas a Israel en cualquier momento. Por lo tanto, no había tiempo que perder. Ahora, esta semana ha ocurrido algo muy extraño y yo se lo quiero compartir rápidamente. En Israel, los religiosos, los ultraortodoxos, se niegan rotundamente a ir al ejército. El ejército en Israel es obligatorio para los varones y para las mujeres. 3 años unos, 2 años las otras. Los religiosos se niegan rotundamente a ir a aportar su apoyo, su grano de arena al ejército, como los que tuvimos que ir en su momento cuando era obligatorio. Tienen que ingresar ya 54.000 jóvenes religiosos que se niegan rotundamente a ir. Hay 2 grupos, hay 2 partidos políticos religiosos que apoyan al actual primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Y le dijeron que si seguía empeñado en que los jóvenes religiosos fueran al ejército, le quitaban su apoyo y automáticamente tenían que ir el país
a elecciones y perdía la capacidad de gobernar. Cuando Milei, el presidente de Argentina, el otro día en el Parlamento, en el Knesset en Jerusalén, dio un discurso y puso a todo el mundo de acuerdo y todo el mundo, mira que es difícil que un argentino ponga a todo el mundo de acuerdo, ¿eh? Mira que es difícil, pero los puso, ¿eh? Todo el mundo se puso de pie, le aplaudió. La verdad es que el tío es un fenómeno. Yo, si no fuera creyente, terminaría los sermones o los discursos como él los termina. Pero no lo puedo decir. Pero las ganas sí me quedan. Bueno, el tema es que cuando termina su discurso y se marcha, empieza la votación para ver si el presidente o el primer ministro de Israel sigue o no sigue. Le faltó un pelo para perder la gobernabilidad de su país. Esa noche podía haberse producido un cambio significativo en la política de Israel, y nos guste o no, estemos de acuerdo o no, todo lo que allí pasa es como el ojo del huracán, nos afecta a todos, para bien o para mal. Y esa noche milagrosamente se salvó por los pelos, en el último minuto. La votación salió que podía quedarse. La próxima, el próximo esfuerzo, la próxima, ¿cómo se llama? Lo que le hicieron a Rajoy, ¿cómo se llamó? La moción de censura, según la ley de Israel, no se puede llevar a cabo hasta dentro de 6 meses. Y yo dije, ya está, 6 meses es lo que la Biblia llama medio tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo. La mitad de un tiempo. La mitad de un tiempo son 6 meses. Si la Biblia habla de la mitad de un tiempo, Irán está a punto de construir las 15 bombas atómicas. En menos de 6 meses, Israel tiene que atacar a Irán sí o sí. Y yo pensaba en los próximos 6 meses, pero resulta que fue hace unos días de madrugada por la noche. Es decir, los acontecimientos están ocurriendo de una manera tan rápida que una de dos: o la Biblia es verdad, o aquí hay el cuento más grande de la historia y nos lo hemos creído todos. Yo estoy plenamente convencido de que estamos viviendo desde el año 2020, días de la pandemia, los tiempos más interesantes de la historia del pueblo de Dios. Las cosas que han ocurrido en estos últimos años han sido tan drásticas, han sido tan brutales y tan rápidas, que estamos hablando hoy de una cosa y probablemente mañana estaremos hablando de otra. Los acontecimientos se están llevando a cabo con una velocidad tan pasmosa que uno dice: Señor, ¿hay algún texto, hay alguna promesa, hay alguna palabra que nos venga como anillo al dedo a nosotros los cristianos hoy en día? Claro que lo hay, mi querido hermano. Por supuesto que lo hay. Y yo quiero compartir con ustedes este versículo que se encuentra en el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Y es un mensaje que el Señor le dio a una iglesia, y nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, nos sentimos 100% identificados con esta palabra que hoy vamos a compartir. Y dice así, Apocalipsis capítulo 3, mensaje del Señor a la iglesia de Filadelfia, versículo 8. Yo conozco tus obras. Ahora hazte a la idea de que el Señor te está hablando a ti personalmente, ¿vale? Aunque estamos en el culto, estamos en la iglesia, ahora Dios me está hablando a mí directamente y me dice: yo conozco lo que estás haciendo. Es decir, tus obras, tus actuaciones, yo las conozco. Yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Cuál es la puerta que Dios ha abierto delante de tus narices? ¿Cuál es? Yo sé cuál es la que me abrió a mí, Lo tengo más claro que el agua. Yo sé las puertas que a mí el Señor me ha abierto. Y el Señor nos dice a nosotros: yo pongo delante de ti una puerta la cual nadie puede cerrar. Y aquí me siento 100% identificado con lo que a continuación voy a leer, si lo quieren leer conmigo. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo. Fuertes aplausos al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aunque tienes poca fuerza, bueno, algo tengo, ¿no? Pues dice poca, pero bueno, algo tengo. Mejor que nada. Has guardado mi palabra, y a eso sí que puedo decir un fuerte amén yo, Yo he guardado la palabra de Dios y la he predicado los últimos 44 años de mi vida. No has negado mi nombre. Bueno, pues a esa gente, como tú y como yo, que nos sentimos 100% identificados con cada palabra del versículo 8, ahora nos da el Señor la promesa, y es la del versículo 10. Es impresionante. Por favor, pido que todos la lean conmigo. Y dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Bendito sea Dios. Esa es la promesa que hoy el Señor nos da. Aleluya. Primero nos dice el resultado
La consecuencia de haber guardado es cumplir, poner en práctica, obedecer mi palabra. El beneficio que va a traer a tu vida es que yo te voy a guardar, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, incluida España, por supuesto, incluida Europa. El mundo entero va a ser probado para probar a los que moran sobre la tierra. Y yo creo, queridos hermanos, que estamos ya en este tiempo. Yo creo sinceramente que la pandemia descubrió a más de uno, Descubrió iglesias, las que eran de verdad y las que no valían para nada. Yo sé que a lo mejor más de uno que ve esto y dice, uy, lo que está diciendo este hombre, a mí me da igual, ¿sabe? A mí me da igual. La pandemia descubrió a iglesias, descubrió a pastores, descubrió a vividores, descubrió a asalariados, descubrió quién estaba por dinero y quién estaba por amor a las ovejas. Lo descubrió, La pandemia sacó a la luz lo bueno y lo malo de todos. ¿Quién es capaz de aguantar? ¿Quién no era capaz de aguantar nada? ¿Quién estaba por esto? ¿Verdad? Por eso yo allá arriba en mi habitación donde yo vivía en aquellos años le dije, Señor, Señor, como si yo le estuviera dando consejo al Señor, Señor, ahora es un momento espectacular. Nunca en la historia nos había pasado esto. Cerrar la iglesia, cerrar los negocios, cerrar los hoteles, cerrar los aeropuertos, cerrar todo. Si esta obra es tuya, ahora demuéstralo, Señor. Y Dios lo demostró con creces. De tal manera que cuando muchos de ustedes volvieron después del confinamiento, entraron a la iglesia y ni la conocían. De todos los cambios internos y externos que se produjeron. Y esa onda expansiva, esa bendición que nos cayó en el 2020, todavía sigue actuando. Y una vez al mes, por lo menos ustedes pueden ver en estas pantallas cientos y cientos de hombres y mujeres, por no decir de miles, que han sido tocados y ganados por la palabra de Dios en muchas partes del mundo. En este momento recuerden que ahora mismo Anderson y Alberto están en Perú predicando la palabra. Y lo estaban haciendo en medio de un terremoto. Porque quiero decirles que mientras estaba el tiempo de alabanza y nos mandaron el vídeo, yo no le dije nada a Vanessa para no asustarla, pero ya ella me dijo que ya lo había visto, se estaba produciendo un terremoto de 5.5. ¿Qué te parece? Y la semana pasada estaba el pastor nuestro de Colombia, Osman, en un 8º piso con otro terremoto y dice, pastor, se está moviendo todo. Digo, pues siga adelante cantando y toca más fuerte. ¿Qué te parece? Es decir, en el 2005 Dios sacó a la luz lo bueno y lo malo de muchos de nosotros. Pero ahora otra vez lo está volviendo a sacar con el tema de Israel. Otra vez sale el que verdaderamente ama, salen los prejuicios y tú dices, pero ¿cómo puede un pastor, cómo puede un cristiano, cómo puede un hijo de Dios que lee la Biblia, que Israel está desde el principio hasta el final? Bueno, hermano, es que las pruebas, lo bueno que tienen es que sacan a la luz todo lo bueno y todo lo malo que en nosotros hay. La Biblia dice que nuestra fe va a ser probada por el fuego. Y el fuego lo que hace es que saca la escoria y se puede limpiar y queda lo puro, queda lo limpio. ¿Y saben lo que estaba pensando hoy? Israel tiene una cosa que se llama la Kipá Barcel. Es como la cúpula de hierro que protege, no es 100% eficaz, pero bueno, si no tuviera eso, estaríamos hablando ahora de millones de muertos, ¿no? Pero bueno, entran los misiles, se intersectan, algunos lamentablemente caen, otros no caen, y bueno, y esa cúpula de hierro ha protegido a millones de personas, creyentes, no creyentes y todos los que viven allí. Pero estaba pensando, cúpula de hierro. ¿Ustedes se acuerdan de las tablas que estudiábamos, los símbolos químicos? ¿Se acuerdan aquellas tablas o no? ¿Cuál es el símbolo químico del hierro? ¿Y Fe cómo se pronuncia? Fe. La fe es la que ha vencido al mundo y la fe en Jesucristo y en su palabra es la que nos va a salvar de la hora de prueba que viene sobre todas las naciones de la tierra. Nuestra fe nos va a salvar en el nombre de Jesús. Fuerte ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y si nos llega, para mí el vivir es Cristo. Así que ya sea que muramos o vivamos, somos del Señor. Hemos entrado en una cuenta regresiva que ya no hay marcha atrás. Israel, lo he dicho varias ocasiones y no creo que esté muy equivocado, no va a volver a ser nunca, nunca más lo que fue cuando comenzamos a ir hace 20 y tantos años a ese país. Todo ha cambiado. El Medio Oriente ha cambiado, la política, la economía, la reacción de los estudiantes en las universidades, todo ha cambiado. El mundo se ha vuelto loco. Todo está patas arriba. Miren incluso los Estados Unidos deportando a gente
que fue, no digo todos, pero la mayoría fueron a trabajar, a buscar un futuro para sus hijos, abuelos, tíos, primos, sobrinos, padres, madres, siendo deportados como si fueran en algunos casos como criminales, ¿verdad? Separando familias, rompiendo corazones, ilusiones de gente que se jugó la vida para poder llegar a ese lugar, ¿verdad? Y estamos viendo en Europa cómo cada vez se habla menos de Dios, su palabra no cuenta nada. Estamos viendo a España, un país totalmente lleno de una corrupción total y absoluta. Cada día nos enteramos de un escándalo más y esto no ha hecho más que empezar. Y aquí estamos nosotros, queridos hermanos, para seguir brillando y marcando una diferencia y decirle a la gente: el mundo, te guste o no, irá de mal en peor. La maldad se multiplicará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por la fe y el poder de Dios que nos ha salvado la vida. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie en esta noche, queridos hermanos. Esta guerra va a durar un tiempo. Van a haber muchas bajas, muchas lágrimas. Perdón, y se me olvidó, y no quiero olvidarme de esto que es muy importante: la profecía para Irán, por si hay algún iraní que me está escuchando. Jeremías 49, mira qué profecía impresionante. Aún no se ha cumplido, pero esto es el periódico de mañana. Escucha bien, Jeremías 49, palabra de Dios que vino al